Presencia Universitaria por la tarde. Y pues continuando con más de la información, hoy nos acompaña el doctor Víctor Antonio Ángelas Arias, quien es abogado y también docente de la Facultad de Derecho, al que le agradecemos que hoy nos acompañe esta tarde aquí en Presencia Universitaria. Buenas tardes, al contrario, siempre es un gusto que me inviten a platicar de temas jurídicos a Presencia. Bien, pues hoy nos va a platicar acerca de esta resolución que recientemente se dio a conocer por parte de la Corte Interamericana, en la que ordena, más bien, eliminar al Estado mexicano esta prisión preventiva oficiosa. Para toda la gente que nos escucha, primero, si nos pudiera explicar un poquito acerca de qué va esta prisión preventiva y por qué es que se lleva a cabo esta resolución por parte de la Corte Interamericana. Sí, para que todos entiendan, cuando tenemos un conflicto en materia penal, que cometemos algún delito, antes de que se nos declare culpable, podemos estar en prisión, estar en el centro penitenciario, en el cerezo. Esto se puede justificar de dos maneras. Una, que tú representes riesgo hacia la comunidad, riesgo hacia la víctima o riesgo hacia la investigación. Y la segunda es, aunque no seas un riesgo, de manera oficiosa, cuando te estén acusando delitos considerados graves, que es secuestro, homicidio, violación, aunque no seas un riesgo, tienes que estar en prisión. Entonces, la que es justificada, pues se entiende por qué estás en prisión, porque te están materialmente justificando que representas un riesgo para alguien. La que no es justificada, digo, todos en México somos susceptibles de ser investigados por algún delito y eso no quiere decir que seamos culpables. Entonces, esta que es oficiosa, por el solo hecho de que te investiguen, vas a estar en prisión. Y lo que agrava las cosas es que podemos pasar en prisión 2, 3, 10 años, o como en el caso que estamos analizando, más de 17 años en prisión, mientras están investigando si cometiste o no una conducta delictiva. Bien, en este caso, pues, ¿cuáles eran las situaciones que sucedían mientras las personas estaban en esta prisión preventiva oficiosa? También leí hace poquito de un caso, que comentas que duraron 17 años, y preguntarte si esta fue una de las razones para las que pues se emitiera esta resolución por parte de la Corte. Sí, mira, hablando de la resolución, es un caso en materia penal que se da a principios de los 2002 más o menos. Se empieza con la investigación de un homicidio. Es una mujer a la que falleció, y dentro de la investigación la policía no voy a decir el estado, la policía correspondiente que está investigando realiza la detención de 2 personas. Esta detención no la realiza porque ya tengan datos que son probablemente partícipes de la conducta, sino que los detienen para investigar y los retienen a uno 36 días más o menos, al otro 41. Estas retenciones eran arraigos. Estos arraigos fueron para investigar y para poder imputarles el homicidio. Después de eso, pues, son prácticas comunes que inclusive todavía hoy en día se dan, de que los detienen justificando: me trató de sobornar por algo, trató de cometer algún delito inferior, para retenerlos 48 horas, después los arraigan 30 o 40 días, y después de eso, después de más de un mes de que están detenidos, les dicen: te estaba investigando por homicidio, y los suben al cerezo. Más o menos ese es el contexto de la resolución. Lo que estaban reclamando estas personas fue, al momento de detenerlos, fueron víctimas de golpes, de tortura. Dentro de las garantías procesales se violaron porque inmediatamente no fueron puestos a disposición, porque se aplicaron figuras que son consideradas violatorias de derechos humanos, como es el arraigo, ¿no? Adicional a esto, se alega el tema de la prisión preventiva oficiosa porque trata de homicidio. Y no es la primera vez que la Corte Interamericana lo resuelve, y no es la primera vez que a México lo sancionan por tener este tipo de situaciones. El tema aquí es, y como siempre lo he comentado en estos foros con mis alumnos, que México es un tanto a conveniencia en su discurso.
Siempre lo he dicho, es como la chimortrufia. Como dice una cosa, dice otra. Nos sancionan por el caso Rosendo Radilla. Se crea un cuaderno, varios, 910, creo, 912, 2010. Y ya estábamos hablando de las garantías jurisdiccionales. Ya estábamos hablando que México tiene que respetar y adaptar su legislación para proteger los derechos conforme a la Comisión. Digo, al Tratado Internacional Protector de Derechos Humanos. Se viene la reforma de 2011 y empezamos a adaptarlo, pero después resuelven una contradicción de tesis donde dicen, bueno, derechos humanos o Constitución, específicamente respecto de esto. O la Constitución permite que aunque sea quien sea y no represente un peligro, lo privamos de la libertad, o tenemos que ir caso por caso y justificando a la persona que represente un peligro. Y se lavaron las manos diciendo en una resolución 913 por ahí que no, que prevalecían las privaciones establecidas en la Constitución. Y de ahí ya todos los jueces decían, ya no tengo que analizar tu caso, yo sé teóricamente que representa una violación a derechos humanos y una discriminación grave, que por el solo hecho de la acusación que te hacen estés en prisión, aunque no representes un riesgo, pero no me importa. Pasan nuevamente los años y otra vez nos vuelven a sancionar, y estoy seguro que 1 o 2 años empiezan a emitir criterios para que las autoridades cumplan con la protección. 2 años y medio, 3, empiezan a adaptar, le dan vuelta a los criterios y como si nada pasara. Y es periódicamente. Ahorita estamos hablando de un asunto que aconteció a principios 2001, 2002. Rosendo Radilla es de los 70s. Quizás en 10 o 20 años vamos a estar viendo sentencias en contra del Estado mexicano por violaciones que se siguen cometiendo en México, que acontecieron en 2010, 2011, y le juegan al tiempo. Bien, en este caso, pues a pesar de esta resolución, pues no habrá como algún cambio, así como me lo comentas anteriormente, que pues no ha sucedido nada. Sí, lo que te digo es, vienen las sanciones que vienen de capacitación, divulgación, adaptar la norma interna, capacitar a todas las autoridades para que apliquen criterios de interpretación y criterios de aplicación de protección de derechos humanos. Lo van a hacer. Quizás en un año empiecen a permear criterios y jurisprudencias, pero una vez que pase la etapa de revisión de cumplimiento de la Corte Interamericana, dependiendo la política criminal de la persona que se encuentre a cargo del Poder Ejecutivo, podrán dar para atrás con todo esto. Te reitero, Rosendo Radilla Pacheco ya nos decía que, bueno, en las sanciones que le pusieron en ese entonces, dio para la reforma de derechos humanos, dio para la reforma del sistema de justicia penal. Y, caray, había revisiones en América Latina que aplaudían la labor mexicana por adaptar todas esas normas a la Convención y a la protección de derechos humanos. Después de esa revisión, pareciera que al Poder Judicial Federal, a los magistrados y jueces federales, cuando les solicitas un amparo, se les olvida que tendrían que realizar esa protección, que tendrían que tener esa interpretación acorde a los principios del primero constitucional, y empezamos a naturalizar y a ver como común todas estas violaciones hasta que nuevamente vuelven a sancionar, vuelven a capacitar, viene un periodo en el cual estamos cumpliendo y por política criminal va para atrás. Es como una constante que se viene haciendo. No es la primera vez que sancionan a México y que lo obligan a adaptar tanto sus criterios en autoridades como sus legislaciones internas. Por eso digo, es como la chimortrufia. Como dice una cosa, sí protejo. Después ya pasa el periodo de revisión y se le olvida y ya no protejo. ¿Este periodo cuánto tiempo dura aproximadamente? Ahorita le van a dar un plazo para el cumplimiento al Estado mexicano. La Corte Interamericana tiene facultades de revisión respecto del cumplimiento de las sentencias y va emitiendo, al igual que la resolución, opiniones respecto del cumplimiento. Sí, esto se puede dar unos 2, 3 años, pero te reitero, el cambio más fuerte se ve dependiendo la persona que se encuentra en el Ejecutivo. Si tienen políticas criminales más enérgicas que empiezan a venderle a la ciudadanía de que van contra el crimen y que medio mundo está en la cárcel, pues empiezan a violar más derechos. Si bien hay políticas criminales menos restrictivas, pues se aplican medianamente estos criterios. Te reitero, no es nuevo. Ya tenemos varios, surgió el cuaderno varios de Rosendo Radilla, surgieron las contradicciones de tesis 293, creo es 2011, 2012, donde ya se hablaba de esto. Y vaya, es más o menos el tiempo en el que pasan estas cosas.
Finalmente, durante estos procesos, ¿cómo las personas también pueden pues realizar acciones para que se garanticen sus derechos? Sí, mira, parte de la obligación es difundir. Y el difundir es que el ciudadano de pie tenga el acceso a través de los medios de comunicación proporcionados por el Estado, de conocer por qué es una violación a derechos humanos, por qué es grave que una persona que no ha sido declarada culpable sea retenida en lo que la investigan o sea puesta en prisión si no representa un riesgo. Lamentablemente, hoy en día nos guiamos por el morbo. Si no me pasa a mí o a un familiar, ay, qué bueno que se quede, seguramente sí fue. Pero parte de la obligación es difundir y es darle la claridad al ciudadano de pie cuáles son sus derechos, qué es lo que le puede pasar y cómo puede defenderlos, con la garantía de que el Estado pues, nos va a proteger, tanto del poder del Estado mismo como de las personas que infrinjan nuestros bienes jurídicamente tutelados. Entonces yo creo que ahí lo primero pues se va a empezar a ver, tiene que haber una difusión de cuál es el derecho humano, la tutela judicial efectiva, el debido proceso, la presunción de inocencia, tanto en autoridades como difundirlo en la sociedad para que comprendamos y no tengamos una opinión espontánea, morbosa, sino que tengamos una opinión informada del por qué hay una violación y vaya, no nos dejemos ir porque es una investigación de homicidio, sino que seamos un tanto más objetivos y veamos que a cualquier persona en el país, a cualquiera lo pueden investigar por un delito grave y eso no significa que sean culpables. Bien, pues le agradecemos como siempre que nos acompañe en este espacio al doctor Víctor Antonio Ángeles Arias, abogado y también docente de la Facultad de Derecho, quien pues hoy, esta tarde nos acompaña aquí. Le agradecemos por esta información. Un gusto, bonita tarde. Continuamos con más.